Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy recibimos con satisfacción a la delegada del Gobierno en Madrid, doña Cristina Cifuentes, a la que va a presentar el presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. Querido presidente, la tribuna es suya. Muchas gracias, muy buenos días a todos, autoridades, presidente de la Comunidad, secretarios de Estado, consejeros, presidente del Consejo de Estado, diputados y diputadas, señoras y señores. No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Han pasado ya muchos años desde que José Ortega y Gasset divulgara una sentencia que resume la enorme amargura de su época. En aquella encrucijada histórica, el filósofo no encuentra ninguna luz que le proporcione un atisbo de esperanza. En ese momento, lejos de poder aconsejar un tratamiento, el pensador ni siquiera se siente capaz de emitir un diagnóstico. Si traigo a colación estas palabras llenas de desaliento, se debe a que una sensación parecida es la que algunos círculos quieren extender sobre la realidad española de hoy. Existe un empeño evidente en que se generalice la sensación de que sufrimos una crisis terminal del modelo de organización social nacido de la transición democrática. El malestar innegable que provoca la crisis que estamos gestionando y la contestación también innegable que suscitan las medidas para combatirla son utilizadas para presentar un colapso del edificio constitucional. Proliferan las voces que piden una especie de tabla rasa, un volver a empezar, como si todo lo transcurrido hasta ahora hubiese sido un inmenso error. La forma de Estado, la configuración territorial, el sistema de partidos y hasta el propio esquema de representación democrática son puestos en cuestión. La consigna parece ser empezar de cero, como si nada de lo que hemos construido juntos desde 1978 tuviese algún sentido. Pues bien, quiero aprovechar la oportunidad que me brinda la presentación de una política que ha sido y es partícipe de las transformaciones de nuestra nación para refutar esa idea que algunos empecinan en propagar. No me voy a extender sobre un aspecto de la cuestión que será perfectamente visible para ustedes. Me refiero al carácter contradictorio de propuestas que, más que propuestas oportunas, son ocurrencias oportunistas. Oyendo el otro día las intervenciones en el Congreso de los Diputados a propósito del debate de la ley de abdicación, me sorprendió que cada defensor del modelo republicano llevara un tipo de república diferente, imposible de conciliar con los otros. Parafraseando Ortega, no saben qué república quieren, y eso es lo que les pasa. Pero no me voy a desviar de lo sustancial. Creo que, a diferencia de lo que sentía el autor de La rebelión de las masas, nosotros sí sabemos lo que está pasando. Si uno hace caso de la máxima de Adolfo Suárez y traslada a la política lo que es normal en la calle, la tan aireada crisis del sistema no es tal. La España de 2014 dista mucho de ser la España de 1931, por más que algunos vean esta última con una incomprensible nostalgia. Ningún poeta o escritor tiene que lamentar que una de las Españas vaya a helarnos el corazón. ¿Qué sucede entonces? En mi opinión, se están confundiendo dos planos muy distintos. La crisis del modelo político y la crisis de determinadas formaciones políticas. Ocurre que esa crisis de identidad que sufren las opciones de izquierdas y el nacionalismo se quiere enmascarar presentándolo como un problema general.
Entiendo que fenómenos como la globalización, la multiculturalidad o la difuminación de fronteras territoriales o de clase afectan al modelo ideológico de ciertos partidos que reaccionan proclamando que su crisis es una crisis de todos. No lo es. El modelo constitucional sigue siendo vigoroso y sigue gozando de confianza de la inmensa mayoría del pueblo español. Si algo debe modificarse en profundidad, no son las bases de nuestra convivencia en paz, sino los fundamentos de esas formaciones obligadas a una adaptación urgente que espero sea rápida y fructífera. Sabemos, por tanto, lo que nos pasa. El mal no es general, sino particular. Una de las bases de esa convivencia le concierne especialmente a Cristina Cifuentes. Se hace un justo hincapié en el respeto debido a las minorías, pero en ocasiones se olvida el respeto a las mayorías. El campo de Cristina Cifuentes la obliga a conciliar mayorías y minorías en un terreno complicado como el orden público y en una jurisdicción tan difícil como la de la capital de España. Lo ha hecho bien, en mi opinión, no solo amparándose en la ley, sino también y sobre todo valiéndose de los argumentos y de la palabra. Me gusta de ella su capacidad dialéctica y esa frescura que le permite terciar en los grandes debates del país con un estilo directo y sin tapujos. Y es que es incuestionable que se trata de una política y de una mujer valiente, que nunca rehúye los problemas y que defiende a ultranza la libertad de todas las formas. También la suya propia a la hora de expresar opiniones y convicciones personales que, si bien en ocasiones difieren de lo esperado, jamás la separan un ápice del respeto a las instituciones ni de la lealtad al partido al que pertenece. Querida Cristina, el mejor ejemplo del tesón, de la fortaleza y de la voluntad de superación que forma tu carácter nos lo diste hace unos meses a raíz del grave accidente que sufriste. Entonces, tus ganas de retomar el servicio público y de dejar atrás cuanto antes ese duro episodio convirtieron en agua de borrajas los pronósticos pesimistas y los dilatados plazos de recuperación previstos. Yo debo confesarlo, tengo la íntima sospecha de que ese coraje del que les hablo, ese inconformismo y esa forma de encarar las dificultades tiene mucho que ver con el hecho de que Galicia corra por las arterias y por las venas también de Cristina Cifuentes. Sin duda, uno no es más que un producto de su genética y siendo su madre de Ourense y su padre de A Coruña, es evidente que el carácter de Cristina Cifuentes tiene antecedentes potentes. De lo que sí estoy seguro, además, es de que ella está entre los políticos que nos permiten decir que las palabras de Ortega y Gasset, tan acertadas en su tiempo, carecen hoy de significado. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Quiero saludar en primer lugar a los patrocinadores y al Foro de Nueva Economía que me permite poder estar aquí dirigiéndoles unas palabras. Mi agradecimiento también a todos los asistentes. He visto muchos amigos y veo desde aquí muchos amigos al entrar. Quiero por ello saludar especialmente al presidente de la Comunidad de Madrid, a la alcaldesa de Madrid, al presidente de la Asamblea, presidenta del Partido Popular en Madrid, secretarios de Estado, encarnados quizá en el secretario de Estado de Seguridad, secretario de Estado de Seguridad Social, Educación y Universidades, Europa, secretaria de Hacienda, alguno más he visto por allí, presidente del Consejo de Estado, secretario de Administraciones Públicas, se me olvidaba el mío, que es casi el más importante para mí, que está escondido desde aquí, vicesecretario del partido, consejeros, vicepresidente del Senado, secretario general de Comisiones Obreras, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, presidente de CEIM,
compañeros delegados de Gobierno que han venido de otras comunidades autónomas, eurodiputados, diputados, senadores, alcaldes y alcaldesas, concejales, diputados de la Asamblea de Madrid, mis compañeros de la Asamblea, director general de la Policía, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, querida María Ángeles. Bueno, quiero saludar también de una manera muy especial al jefe superior de Policía, Alfonso Fernández, y también al coronel de la Comandancia y al general de la zona de Madrid, que sé que están por aquí, pero que ahora mismo no les veo, con quien tengo que trabajar de manera permanente a diario. Y, bueno, embajadores, muchas gracias por asistir. Rectores de las universidades, bueno, en definitiva, representantes de partidos políticos, del Partido Socialista, que también veo en una mesa, y de Izquierda Unida. Bueno, medios de comunicación, amigos, gracias a todos de verdad por asistir aquí. Y, como no podía ser de otra manera, quiero agradecer de manera muy especial a Alberto Núñez Feijóo su asistencia y su presentación muy generosa. Muchísimas gracias. Yo pensaba que estabas hablando de otra persona diferente en un momento dado, pero para mí, sin duda alguna, es un honor el poder subir a esta tribuna con un presentador de lujo, de excepción, como el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y él lo ha dicho. Yo no es que me sienta gallega, yo soy madrileña, he nacido en Madrid, pero por mis sangres corre sangre gallega, por mis venas, y me siento más que gallega, soy gallega. De hecho, mi padre, como ha dicho, es de A Coruña y mi madre es de Orense, y yo soy gallega también, aunque vivo en Madrid, y por tanto para mí que el presidente de Galicia me presente en este foro, pues lógicamente es un honor. Y es un honor también porque además Alberto Núñez Feijóo para mí es un referente político fundamental, es un modelo a seguir, un ejemplo de la buena gestión, de la gestión pública que es capaz de llevar a cabo el Partido Popular, y no solamente en Madrid, comunidad en la cual vivo, y por supuesto el referente lo tengo en la figura de su presidente, Ignacio González, aquí presente, pero el Partido Popular tiene formas de gestionar, no solamente en Madrid, insisto, sino también, y por ejemplo, en Galicia, cuyo presidente aquí hoy tenemos, y gracias a la gestión de los presidentes del Partido Popular, pues el Partido Popular, digamos, en estos momentos está a la cabeza de la confianza de los españoles en un modelo determinado de gestión. Galicia, como decía hace un momento, es una buena muestra de cómo gestiona el Partido Popular como lo es Madrid, y por eso yo agradezco también especialmente la presencia del presidente de la Comunidad de Madrid, y lo he dicho al principio, puesto que aquí se encuentran mis dos mitades, Madrid y Galicia, y lo agradezco. Gracias, Alberto, de corazón, por tus palabras, por estar hoy aquí y además por hacer una reflexión que yo comparto en todos sus extremos y que de alguna manera en mi intervención también voy a mencionar. Decía Kennedy en uno de sus discursos que la responsabilidad del gobernante es tomar decisiones, porque gobernar es elegir. Por eso, cuando hace 2 años y medio el Partido Popular recibió la confianza de los ciudadanos para asumir el Gobierno, tuvimos que optar entre los intereses partidistas y España, y en ese momento elegimos España. Tuvimos que elegir entre el conformismo de dejar las cosas como estaban o el reto difícil reto de acometer las reformas que España necesitaba. Reformas imprescindibles, socioeconómicas, pero que sabíamos que podían generar descontento social, y elegimos el camino del cambio, el camino difícil. Elegimos asumir esos costes electorales. Tuvimos en ese momento que decidir entre la irresponsabilidad de seguir gastando sin límite como se había estado haciendo hasta ese momento, o el compromiso de sanear la economía y salir de la bancarrota. Y nos inclinamos por el compromiso del rigor y la estabilidad presupuestaria. Porque la política no es estar, la política es enfrentarse a los problemas y tratar de resolverlos. Es adoptar las decisiones necesarias para avanzar hacia una España mejor. Se acaban de cumplir hace poco 2 años y medio de legislatura y estamos en la segunda fase del Gobierno de Mariano Rajoy.
Un momento crucial en el cual vamos a poder llevar a cabo todas aquellas medidas que quedaron aparcadas en la primera fase de la legislatura, que se tuvieron que aplazar como consecuencia de la crisis económica, y me estoy refiriendo específicamente a la reforma fiscal y a la tan esperada bajada de impuestos. Estos 2 años y medio de gobierno del Partido Popular han sido una etapa muy difícil durante la cual ha habido que tomar medidas duras, difíciles, las únicas posibles probablemente para hacer frente a los gravísimos problemas sociales y económicos que nos situaban al borde del rescate. Hemos llevado a cabo, sin duda alguna, el mayor proceso transformador de la historia reciente de España, y esto se ha hecho además en unos momentos de extraordinaria dificultad. Este proceso transformador, del cual todos los militantes del Partido Popular nos tenemos que sentir orgullosos por la valentía del mismo, y que además ahora empieza a dar tímidamente sus primeros frutos, no ha sido el resultado de la improvisación, ni mucho menos, sino el resultado de políticas concretas, coordinadas, coherentes, políticas que responden a modelos sostenibles impulsados desde los diferentes ámbitos y niveles del Gobierno. Y precisamente partiendo de este criterio, como delegada del Gobierno de España, yo he querido contribuir también a este proceso transformador, impulsando desde el año 2012, en el cual fui nombrada delegada del Gobierno, un nuevo modelo de seguridad para Madrid que se basa en la convicción de que una ciudad segura es más competitiva como espacio económico, es más atractiva como destino turístico, es también más relevante como centro inversor, más idónea para generar empleo y, sobre todo, y por encima de todo, es una ciudad más grata como lugar para vivir y para convivir. Nuestra política de seguridad, por ello, ha respondido a un modelo propio de carácter integrador basado en los principios de prevención policial, participación ciudadana y colaboración institucional. Este modelo de seguridad ha conseguido que, pese a la situación de crisis que vivimos, la delincuencia en la Comunidad de Madrid haya disminuido un 3,7% durante el año 2013, llegando todavía en la capital de Madrid a disminuir aún más, un 4,35%. De hecho, en 2013 se cometieron 15.000 delitos y faltas menos que en el año anterior, en el mismo periodo del año anterior. Y, de hecho, en 2004 esta tendencia de reducción de la delincuencia continúa, y en lo que va de año aproximadamente se han registrado más de 1.000 delitos y faltas menos que con respecto al mismo periodo del año anterior. Y permítame que en este punto felicite expresamente, y quiero decirlo aun a pesar de ser reiterativa, mi felicitación a la labor que realiza el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, sin cuyo trabajo constante y sin cuyo esfuerzo permanente de servicio público a favor de todos los ciudadanos no sería posible haber alcanzado estas cifras de seguridad ciudadana, y no sería posible que estemos en una situación en la cual en Madrid se defiende por encima de todo las libertades públicas. Quiero agradecer, por cierto, que se me ha olvidado en el primer saludo, y me van a disculpar si estoy olvidando algunas caras, felicitar también a los sindicatos aquí presentes y especialmente los sindicatos de policía, cuyos representantes han acudido hoy, y también la Asociación de la Guardia Civil. El modelo de seguridad de Madrid se estructura en 5 líneas estratégicas a las que me voy a referir muy brevemente. La primera, fundamental, reforzar la cooperación con los ayuntamientos y la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es una línea fundamental. Quiero también, lógicamente, desde aquí destacar el papel que están realizando los municipios, las policías locales, las policías municipales. Sin un trabajo coordinado sería completamente imposible obtener estos buenos resultados y, por tanto, también buena parte del mérito de este extraordinario resultado se debe a las policías municipales. Solamente decir que desde que soy delegada del Gobierno, desde principios de 2012, hemos celebrado 400 juntas y consejos locales en los diferentes municipios, y como resultado de las mismas, en algunos municipios de la Comunidad de Madrid, la delincuencia ha descendido más de un 20%.
La segunda línea estratégica del modelo de seguridad se centra en el reforzamiento de la policía de proximidad y en este apartado tan solo decir que ha sido fundamental la reorganización y las diferentes decisiones que se han tomado en la Dirección General de la Policía, concretamente en Madrid, la puesta en marcha de la Unidad de Prevención y Reacción, que desde su creación ha llevado a cabo 235.371 actuaciones. En tercer lugar, nuestro modelo de seguridad presta una especial atención a la delincuencia organizada y a determinadas tipologías delictivas que se desarrollan en zonas muy concretas de la ciudad y que castigan a sectores económicos y sociales muy vulnerables. El balance de las actuaciones desde 2012 ha sido extraordinariamente positivo. Por darles algunas cifras, pocas, 518 grupos criminales desarticulados con 3.978 detenidos en toda la comunidad, 96 grandes operaciones contra la droga con 1.927 detenidos y 13 clanes del narcotráfico desarticulados en la Cañada Real en 2 años y medio. 68 organizaciones criminales dedicadas al tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual desmanteladas y el desarrollo de un plan específico de seguridad para el barrio de Lavapiés, por poner un ejemplo, que ha conseguido reducir la delincuencia en este barrio más de un 2%. Todo este conjunto de actuaciones, sin duda, ha contribuido a que la Comunidad de Madrid sea una comunidad segura, muy segura, y que la ciudad de Madrid sea una ciudad muy segura. Solamente darles un dato más. El año pasado se cerró con un descenso de la delincuencia violenta en Madrid del 11%. Concretamente hubo 11 homicidios menos que en 2012 y, de hecho, la tasa de homicidios de Madrid está muy por debajo de otras grandes capitales como Londres, París, Roma o Berlín y en un ranking de ciudades de 38 Madrid ocupa el número 32. Pero para que un modelo de seguridad no quede incompleto, no basta solamente con perseguir el delito y a los delincuentes, sino que también hay que hacer prevención. Por ello, nuestra cuarta línea de actuación se centra precisamente en la prevención mediante la educación para la seguridad, entre otras cosas, y ello ha propiciado que a más de 14.000 jóvenes y mayores de edad hayan sido formados con programas específicos para aprender a defenderse, para que aprendan y que puedan evitar ser víctimas de delitos. Y como quinta y última línea estratégica del modelo de seguridad, me voy a referir brevísimamente a la participación ciudadana, porque la colaboración de los ciudadanos en materia de seguridad es esencial. Y en este sentido decirles que el año pasado, solamente en el año pasado, se celebraron más de 20.000 reuniones entre Policía Nacional y Guardia Civil con organizaciones ciudadanas, precisamente para poder tener esta comunicación fluida y directa con la ciudadanía. Pero nuestra política de seguridad no concluye solamente con la determinación de un modelo propio, sino que también se fijan nuevos retos para actuar con mayor eficacia. 5 son los retos que ya estamos abordando. En primer lugar, potenciar la lucha contra el ciberdelito, partiendo de la base de tolerancia cero hacia el uso delictivo de Internet y las redes sociales, lo que se ha traducido en un incremento en el último año del 40% en las operaciones realizadas o relacionadas, con la investigación tecnológica. El segundo es evitar la implantación de las bandas latinas en la Comunidad de Madrid, objetivo que hasta el momento se está pudiendo conseguir, gracias sin duda al buen trabajo policial, consecuencia del cual se han detenido 436 personas desde que soy delegada del Gobierno, personas relacionadas con este tipo de bandas. Y para continuar luchando eficazmente contra las bandas latinas, vamos a impulsar los trámites de revocación de residencia y las órdenes de expulsión del territorio nacional de los miembros de estas organizaciones criminales, por supuesto, en aplicación de la legislación vigente, la Ley de Extranjería y la Ley de Seguridad Ciudadana. Insisto, hablamos única y exclusivamente de delincuentes que pertenecen a organizaciones criminales, tal y como han sido determinadas, establecidas por parte del Tribunal Supremo. El tercer reto es mejorar las dependencias en las que prestan su servicio público las fuerzas y cuerpos del Estado, objetivo difícil en un momento de crisis en el cual los medios son especialmente limitados.
Y esto, pues para ello vamos a seguir potenciando al máximo colaboración con ayuntamientos y otras instituciones, y yo aprovecho la presencia tanto de la alcaldesa como del presidente de la Comunidad de Madrid pues para sumarme a las peticiones reiteradas del director general de la Policía aquí presente respecto a la necesidad, y discúlpenme que aproveche la ocasión para pedir, de una nueva comisaría para el Distrito Centro. Nosotros nos consta el compromiso decidido tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, pero necesitamos un local adecuado para instalar una comisaría centro, preferiblemente cerca de la Puerta del Sol, y estoy segura de que esta será otra nueva oportunidad para que tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Gobierno regional vuelvan a materializar su colaboración y sus ganas de colaborar con la Policía Nacional en el ámbito de la seguridad ciudadana. En cuarto, me disculpan la pequeñísima digresión, en cuarto lugar, nos fijamos como reto incrementar todos los programas de carácter preventivo para precisamente poder frenar la progresión de nuevas conductas antisociales. Y en este sentido solamente anunciarles que estamos ultimando, en colaboración con la Liga de Fútbol Profesional, un programa específico para la prevención del racismo en el deporte. Y, por último, nuestro quinto reto es adecuar permanentemente el modelo de seguridad de Madrid para poder ir haciendo frente con eficacia no solamente las nuevas tipologías delictivas, sino ir adaptándonos a los tiempos con el objetivo de seguir reduciendo la delincuencia, que en definitiva es el primer y el mayor de los objetivos que tengo como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Pero junto con la seguridad ciudadana a la que acabo de referirme, hay otro gran ámbito de actuación de esta delegación de Gobierno que tiene que ver con el ejercicio de un derecho fundamental, que es el derecho de reunión. Estamos viviendo, sin duda, y lo decía al principio, una importantísima crisis económica, un proceso de recuperación muy difícil en el que los españoles han tenido y están teniendo que hacer frente a muchísimas dificultades, a muchísimo sufrimiento y, como es lógico, muchas de estas tensiones se han trasladado a la calle. En el caso de Madrid, pues hemos visto multiplicarse las manifestaciones en la calle desde el año 2012 hasta la fecha de una manera exponencial. Concretamente, desde enero de 2012 hasta el 31 de mayo de 2014 se han celebrado en la Comunidad de Madrid 9.179 manifestaciones. Sí que he de decir que afortunadamente todas ellas, salvo contadísimas excepciones, todas ellas han sido pacíficas, y quiero destacar una situación que no deja de ser interesante, y es que durante el año 2014, desde el inicio del año 2014 hasta la fecha, el número de manifestaciones está descendiendo de una manera notable, tanto en el número de las mismas como en los asistentes a las mismas. Y por darles el dato concreto, desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2014, en Madrid se han celebrado 803 manifestaciones menos que respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, un 36% menos. Y además, como dato curioso, el 90% de ellas con una asistencia de menos de 200 personas. Es decir, estamos asistiendo a un descenso notable. Aún así, el número de manifestaciones en Madrid es verdaderamente muy considerable y, por tanto, la delegación de Gobierno pues tiene que seguir trabajando para tratar de compatibilizar los derechos de todos, por supuesto los derechos de quienes quieren salir a la calle a reivindicar cuantas cuestiones estimen oportunas, pero también los derechos de las personas que quieren desplazarse, trabajar, ejercer una actividad comercial o simplemente disfrutar de la ciudad para que puedan hacerlo. Yo confío de verdad en que esta tendencia decreciente se mantenga, porque sin duda eso sería el mejor síntoma de que avanzamos en la estabilidad económica y social. Una estabilidad que todos debemos esforzarnos en mantener cuando España vive como ahora tiempos de cambio. Dentro de 3 días solamente vamos a asistir a la proclamación del nuevo rey de España, Felipe VI, el actual príncipe de Asturias, tras la abdicación del rey don Juan Carlos, que abre una etapa esperanzadora. Y, sin embargo, en estos históricos y difíciles momentos, unos están planteando con fervor la necesidad de someter a referéndum una reforma de nuestra forma de Estado,
de la forma política del Estado para instaurar una república. Otros están abogando decididamente por romper la unidad de España, por la vía de la independencia de determinados territorios, y algunos partidos de nuevo cuño están queriendo hacer una tabla rasa de todos los consensos que han estado en la base de la estabilidad y la competitividad de nuestro país en las últimas décadas y que además conforman la esencia de nuestra democracia. Ante estas actitudes disgregadoras y rupturistas, yo creo que es muy necesario hacer un llamamiento a la responsabilidad, invocar el sentido de Estado de todos los representantes políticos y exigir que cualquier tipo de iniciativa, del tipo que sea, se haga dentro del marco constitucional, dentro de la legalidad constitucional. ¿Y por qué? Porque nuestra Constitución precisamente contempla esos mecanismos orientados a hacer posible su propia reforma, pero siempre y cuando se tenga para ello las mayorías cualificadas necesarias. Por tanto, quienes se propongan instaurar un nuevo régimen político, quienes pretendan modificar nuestro modelo territorial o quienes simplemente quieran cambiar las reglas colectivas de convivencia, solo necesitan hacer tres cosas. La primera, plasmar sus reivindicaciones en un programa electoral. La segunda, obtener la confianza de la mayoría de los ciudadanos. Y la tercera, lograr el respaldo suficiente del Parlamento para poder acometer estas reformas. Esta es la vía y no hay otro camino, es la única vía en un sistema democrático, la única. Sin duda, el ejercicio del derecho fundamental de manifestación, que es un ejercicio legítimo, sí que nos permite a los políticos, a los gobernantes, poder tomar el pulso de un sentimiento y de reivindicaciones ciudadanas. Pero una manifestación, el derecho de reunión no es en sí mismo un plebiscito, como algunos pretenden. En un sistema democrático, los cambios de rumbo de profundo calado no se pueden establecer a golpe de manifestación y de calle, ni de referéndum al margen de la ley, sino tan solo a golpe de votos y a golpe de urnas. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones y aprovecho para reiterarlo ahora. Evidentemente, la democracia no solamente son las urnas, la democracia no consiste solamente en ir a votar cada 4 años, pero sin votaciones, sin urnas no hay democracia, y esto conviene que no lo olvidemos. Precisamente por ello, a la hora de sopesar las opciones políticas, las alternativas económicas y los modelos sociales, no podemos ni debemos olvidar tres cuestiones que son esenciales, al margen de opiniones personales de unos y otros. La primera, que la monarquía parlamentaria ha contribuido decisivamente a traer la democracia y a consolidarla a lo largo de 39 años de reinado de Su Majestad el Rey Juan Carlos I, por lo que yo creo que merece respeto y confianza de cara al futuro, también en la persona del rey Felipe VI, que va a encarnarla a partir de ahora. En segundo lugar, que el Estado autonómico ha hecho posible, ha permitido el reconocimiento de nuestra diversidad territorial, por lo que creo que debe facilitarse la eliminación de sus deficiencias, que las tiene sin duda, y el que se pueda readaptar a las necesidades del siglo XXI, pero siempre en el marco de la indisoluble unidad de la nación española. Y, en tercer lugar, que nuestro modelo económico y social, ese modelo recogido e impulsado en nuestra Constitución, la Constitución del 78, es el que ha contribuido a que España avance como país, es el que ha contribuido a nuestro desarrollo y nuestra modernidad. Aunque resulte necesario y podamos en un momento dado eliminar sus imperfecciones y sus contradicciones, pero nunca rompiendo las reglas del juego, que son las que nos aportan estabilidad y credibilidad internacional. Recientemente hemos asistido en España a unas elecciones europeas que han sido objeto de un análisis en clave nacional y sobre cuyos resultados me van a permitir que haga unas brevísimas reflexiones con la perspectiva que precisamente da el que hayan transcurrido algunas semanas desde su celebración. En primer lugar, yo creo que tenemos que tener muy presente que la soberanía reside en los ciudadanos exclusivamente y que son los ciudadanos con su voto quienes deciden y diseñan el mapa político. Un mapa que no está cerrado, que no es estático y que puede modificarse en cualquier momento, pero solo con la fuerza de las urnas. Insisto,
Partiendo de esta realidad, tras las elecciones del 25 de mayo, en España sigue habiendo dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, pese a que ambos hemos experimentado una notable pérdida de votos. Yo creo que la historia reciente, si algo acredita precisamente, es que la existencia de ambos partidos ha contribuido desde el inicio de la democracia a la estabilidad política de España. Y, en mi opinión, sería bueno que esto siguiera siendo así. La disminución evidente de apoyo electoral de los dos partidos mayoritarios ha derivado en estos momentos en una fragmentación del mapa político que, de acentuarse en elecciones futuras de alcance local y nacional, podría llegar a incidir muy negativamente en la gobernabilidad, la estabilidad y la integridad de España. Máxime si tenemos en cuenta el carácter rupturista en el ámbito político y territorial de algunas de las formaciones que han recibido el apoyo ciudadano en estas elecciones, al calor probablemente de los graves efectos sociales de nuestra crisis económica y también de proyectos separatistas que, a mi juicio, son contrarios a la lógica de los tiempos. Y de la aplicación real de las propuestas teóricas de unos y del resultado final de los proyectos disgregadores de otros, yo creo que hemos tenido en la historia reciente en Europa y en América Latina algunas experiencias, más de una, y ninguna de ellas buena. Es este el caso del nuevo partido que ha nacido enraizado en el movimiento 15M, que plantea cambios radicales de carácter político, económico y social, que pretende dejar de un lado todos los grandes consensos que hicieron posible la transición democrática, la Constitución, en base a un programa que aúna a partes iguales populismo y demagogia y cuya aplicación yo creo que dañaría irreversiblemente nuestra credibilidad internacional. Y es que, sin duda, el papel lo aguanta todo, pero luego la aplicación y la práctica y el día a día pues, nos presentan una realidad diferente. En todo caso, yo sí quiero decir al respecto que a mí me parece que es positivo que los movimientos antisistemas se incorporen como una pieza más dentro del propio sistema. Yo creo que esto es positivo, pero no lo es tanto que estos movimientos hagan, primero, una utilización partidista más que del descontento, del dolor ciudadano y, sobre todo, que su objetivo final no sea, como es, romper unilateralmente las reglas del juego democrático. Esto, evidentemente, positivo no es. Yo destacar también que en las elecciones del pasado 25 hubo un importante apoyo ciudadano a determinados partidos soberanistas catalanes que no se conforman con tener un altísimo grado de autonomía, sino que pretenden utilizar precisamente las elecciones, el Estatuto de Autonomía y la propia Constitución para alcanzar la independencia de Cataluña. Este es un proceso escalonado donde algunos dirigentes y partidos catalanes han considerado que el Estatuto de las Autonomías, el Estado de las Autonomías que tenemos configurado en la Constitución y que delimita el Estatuto no empieza ni termina en sí mismo, sino que en un ejercicio práctico de deslealtad institucional permanente lo utilizan como herramientas para avanzar, como decía una famosa frase cinematográfica, hasta el infinito y más allá. Entendiendo, por tal, la independencia de Cataluña, rompiendo la unidad nacional y también la propia unidad de Europa, no como último, sino quizá como primer paso hacia la configuración de otro mapa político diferente, de alcance imprevisible por su alto potencial expansivo en otros territorios limítrofes. Y voy concluyendo. Por lo que se refiere al Partido Popular, yo creo que la experiencia de las elecciones europeas y sus resultados nos debe hacer considerar tres cuestiones fundamentales. La primera, que no basta con hacer un extraordinario esfuerzo, como está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy, para gestionar eficazmente la economía, crear empleo y salir de la crisis. Si no somos capaces de que los ciudadanos perciban claramente que todos los esfuerzos y todos los sacrificios que se les han pedido tienen como único objetivo, como exclusivo objetivo, salvaguardar el interés general, que es el propio interés de los ciudadanos. Y además haciendo posible, sobre todo, que esa mejora de la economía que se empieza a percibir, esa mejora
ese proceso no se refleje solamente en las grandes cifras, en la macroeconomía, sino que se empiece a reflejar en las economías domésticas y se empiece a reflejar y a traducir en creación real y que se perciba la creación, además de los puestos de trabajo nuevos. Y la segunda cuestión a considerar es que todos estos esfuerzos orientados a la recuperación económica, que son, digamos, los que ocupan y priorizan la actividad y la acción del Gobierno, se ven empañados por episodios de corrupción política que tenemos que combatir sin descanso, sin tregua, mediante un impulso decidido al proceso de regeneración y de transparencia. El objetivo tiene que ser, sin duda alguna, que el ciudadano recupere la confianza en la política y en los políticos. La sociedad no puede digerir nunca, pero todavía menos aún, cuando hay tantas personas que lo están pasando mal, cuando hay muchos ciudadanos que no tienen los recursos esenciales para la subsistencia, no se digiere que quienes están al frente de las instituciones no guarden el más escrupuloso respeto por los recursos públicos. Por eso, yo creo que para tratar de superar la desafección de los ciudadanos, mostrando que los políticos no somos parte del problema, que es lo que en estos momentos muchos perciben, sino que somos parte de la solución, tenemos que ser inflexibles contra la corrupción y exigir no solamente en esta lucha que se aplique la legalidad, que por supuesto, sino también exigir ética en la gestión, porque si la democracia no es capaz de acabar con la corrupción podría acabar con la democracia, y esto es una reflexión que tenemos que hacer y de lo cual tenemos que ser conscientes. Y la tercera cuestión en la que debemos perseverar, y concluyo, es sintonizar, no solamente con el electorado del Partido Popular, que por supuesto, sino con la sociedad en general, con el conjunto de la sociedad, que lo que está reclamando es que apliquemos medidas de reequilibrio social, que eliminemos desigualdades, que se genere empleo de calidad y que sigamos luchando contra la exclusión, que se facilite oportunidades para la formación académica, profesional, para el empleo. En definitiva, que sentemos las bases para avanzar hacia una sociedad más competitiva en lo económico, pero también más justa, más equitativa y más solidaria. Yo creo que estamos en el buen camino para alcanzar estas metas. Hay futuro y hay motivos para la esperanza, pero debemos tener muy presente que no es momento para la autocomplacencia, sino para la autocrítica. No es momento para localismos, sino para la visión de Estado. Y no es momento para la división, sino para la unidad. Y si todos, independientemente de las ideologías, lo entendemos así, podremos construir una España mejor y un mejor futuro para los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Núñez Feijóo. Muchas gracias, doña Cristina. Pues empezamos por las preguntas. Algunas de ellas tienen que ver con temas a los que ya se ha referido usted en su discurso, pero probablemente quieren saber más. José Manuel Castro dice, usted ha dicho que es republicana, pero que ahora no toca hacer un referéndum sobre monarquía. ¿Por qué impedir las manifestaciones de quienes no desean la continuidad de la corona? Y también se les impide opinar en una consulta democrática. Francisco León, ¿no cree que un blindaje excesivo del Congreso y del recorrido entre este edificio y el Palacio Real el día de la proclamación aguardará la fiesta, ofrecerá una pobre imagen de España en el exterior y que ha premiado más la preocupación por evitar la confrontación que por reflejar el entusiasmo popular por la proclamación de un nuevo rey? ¿Tomarán esas medidas porque sería peor que hubiera cargas policiales y actos violentos? Desde La Sexta, Laura López dice, ¿cómo va a ser el dispositivo de seguridad para la proclamación de Felipe VI? ¿Y cuánto se ha invertido o se va a invertir en esa operación? Muchas gracias. Bueno, son varias preguntas que están muy relacionadas respecto al primer asunto. Yo
explicado mi opinión en muchas ocasiones. No voy, ahora que soy delegada del Gobierno, a cambiar de forma de pensar, y he dicho, y lo mantengo, que a mí me gustan, con carácter general, todas las instituciones que tienen un carácter electivo, me gustan. Y creo que si en un municipio pequeño hay que votar para elegir al alcalde, pues a mí, de una manera utópica e intelectual casi, pues me gustaría poder votar el resto de las instituciones. Ahora bien, a mí me parece que plantear un cambio político y un cambio de modelo del Estado en estos momentos, en un momento en el que hay inestabilidad política, crisis económica y demás, es que es algo que tendría que ser implanteable. Y en todo caso, si se planteara en el futuro, tendría que hacerse, pues como he dicho en mi intervención, por los cauces que la propia Constitución, que es, digamos, quien nos marca las reglas del juego, establece. Presentar un programa electoral, presentarse en unas elecciones, ganarla y ganar una votación en el Congreso para propiciar un cambio del modelo político. Yo creo, además, y lo he hecho en la intervención y reitero ahora para hacerlo, que hay que hacer un reconocimiento, desde luego yo lo hago, del importantísimo papel que ha desempeñado la monarquía en la historia de nuestra democracia. Desde el inicio, impidiendo además que en un momento dado de la historia reciente la democracia peligrara y de manera permanente, con un apoyo decidido no solamente a la estabilidad política, sino también incluso al desarrollo económico. En este sentido, la labor que ha llevado a cabo Su Majestad el Rey Juan Carlos I, yo creo que hay que ponerla en valor, y estoy segura de que además Felipe VI continuará en la misma senda. Por tanto, yo lo digo claramente para que no haya dudas, soy partidaria y apoyo absolutamente el proceso en el cual estamos de continuidad de la monarquía, porque creo que en estos momentos es lo mejor para España y, de hecho, lo único posible, puesto que es lo único que nuestro actual sistema realmente permite. Respecto a las demás cuestiones, bueno, se ha dejado que se manifestara todo el mundo que ha querido en las últimas semanas y a lo largo desde luego desde que yo soy delegada del Gobierno, aquí se manifiesta todo el mundo que quiere por los motivos que quiere, y creo que la cifra da buena muestra de ello. 9.179 manifestaciones en 2 años y medio, yo creo que las cifras hablan por sí solas. Además es que aquí da igual, o sea, manifestaciones ha habido por todo tipo de motivos, y en los últimos días y en las últimas semanas ha habido muchas. Bueno, muchas no ha habido, pero porque no ha habido asistentes suficientes para que se pudieran celebrar, pero ha habido algunas manifestaciones a favor de la República, y yo creo que esto no se ha coartado de ninguna de las maneras. Lo que pasa es que yo aprovecho también para recordar, por un lado, que las manifestaciones se deben de realizar conforme la propia ley establece, es decir, comunicándolas previamente a la autoridad gubernativa, cosa que en ocasiones pues, algunos se empeñan en no hacer porque creen que la ley es una para los ciudadanos y otra diferente para ellos, y deciden hacer manifestaciones de manera espontánea sin cumplir los requisitos legalmente establecidos. Y con respecto, supongo que quizás se refieren a 2 manifestaciones que se han prohibido, 2. Y he de decir que la prohibición de manifestaciones por parte de la delegación de Gobierno es algo completamente excepcional. Yo creo que desde que soy delegada, excepto cuando se han presentado fuera de plazo, lógicamente, solamente he prohibido 5 o 6 manifestaciones, algunas de ellas con ocasión de las exequias del presidente Adolfo Suárez, porque coincidían con el trayecto con el cortejo fúnebre, y en esta ocasión había 2 manifestaciones que se habían pedido para celebrar en Neptuno, en el entorno de la Puerta del Sol a Neptuno, que coincide con el recorrido del séquito de los príncipes de Asturias y posteriormente de los nuevos reyes de España, y por tanto, por un elemental ejercicio de prudencia y de seguridad, estas manifestaciones se han prohibido, puesto que su recorrido sería completamente incompatible con las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo con normalidad este acontecimiento. Más allá de eso, si las personas que están a favor de la República se quieren manifestar en otro momento o en otro lugar, alejado de este escenario, por supuesto que no hay ningún inconveniente para ello.
el blindaje del Congreso yo creo que se justifica por la propia garantía que tiene que haber, que no tiene que ver además con cuestiones específicas de derecho de reunión, sino de seguridad. Son unos protocolos, además, que se establecen en todos los acontecimientos de similares características en todos los países europeos. No se entendería que fuera a haber la proclamación de un monarca y que no hubiera esas medidas de seguridad. Y respecto al dispositivo concretamente, pues los datos mejor se los da el secretario de Estado de Seguridad, que acaba de marchar precisamente con el director general a una reunión que hay ahora en el Ministerio del Interior, a la cual me incorporaré cuando acabemos en el desayuno, donde se van a terminar de establecer finalmente el número de efectivos y el número de, bueno, pues las cuestiones que tienen que ver más con el dispositivo, pero me van a permitir que yo no entre en este tema porque no debo y porque además el portavoz autorizado para hacerlo es el secretario de Estado de Seguridad. Seguimos. Ana Centeno le pregunta cómo valora usted que la coordinadora 25S esté recogiendo apoyos para una denuncia contra usted por las actuaciones policiales en la concentración convocada con el lema «Rodea el Congreso, monarquía, abolición». ¿Teme una posible campaña contra usted con el objeto de erosionar su imagen, su carrera política y sus posibilidades o expectativas electorales? Constantino Mediavilla, de Madrid Diario, dice: cuando Izquierda Unida o Podemos apoyan concentraciones o movilizaciones, parece que disminuye el nivel de algaradas incontroladas. Es una sensación o una realidad social y policial. ¿De verdad Madrid es una ciudad segura? Jorge Rivera, de Es Radio, dice: ¿prevé la posibilidad de un panorama político cambiante, atípico, distinto del que hoy está imperando, y teme la radicalización de las manifestaciones en la calle? Bueno, muchas gracias. Respecto al movimiento 25S y Rodea el Congreso, es verdad que están recogiendo firmas, yo lo he visto en las redes sociales no entiendo si cualquier ciudadano o cualquier organización quiere iniciar una vía penal contra un organismo, institución o persona, puede hacerlo, entiendo yo, sin necesidad de recabar firmas ni apoyo, y además en este caso la justicia es gratuita, puesto que no hay que pagar tasas por ejercer acciones penales. Yo creo que estamos en un Estado de Derecho. Yo creo en la democracia, creo en los jueces y, por supuesto, que cualquier colectivo, llámese 25S o como se quiera llamar, tiene perfecto derecho, si consideran que yo estoy incurriendo en cualquier comportamiento que constituye ilícito penal, pues en hacer lo que les parezca conveniente. Yo respecto a esto no voy a opinar. Estoy acostumbrada, desgraciadamente para mí, porque yo nunca había tenido problemas con la justicia, pero desde que soy delegada del Gobierno le tengo que dedicar bastante tiempo a los asuntos judiciales. Hace ya algunos meses, por suerte, la justicia archivó una querella criminal que presentaron 2 diputados de Izquierda Unida, curiosamente ninguno de ellos de Madrid, uno era de Valencia y el otro de Málaga, contra mí, por lo que ocurrió en Madrid en el primer Rodea al Congreso. Afortunadamente la justicia archivó esa querella y, frente al recurso, se volvió a archivar por segunda vez y por tanto, yo confío en la justicia. Si el 25S quiere llevarme a los tribunales, me parece muy bien. Y si quieren erosionar mi carrera política, mire, es que me da exactamente igual. Yo es que en eso no pienso. Yo cumplo con mi obligación y no pienso absolutamente en nada más que eso. No tengo ningún panorama de futuro. Y aunque lo tuviera, que no lo tengo, es que me da igual. O sea, yo no voy a actuar o dejar de actuar porque se me amenace con llevarme a los tribunales por cumplir con mi obligación y por aplicar la ley. La manifestación por la cual me quieren llevar a los tribunales era una manifestación ilegal, no estaba comunicada y fue una manifestación, además, que se realizó en contra de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que prohíbe que se realicen manifestaciones en el entorno del Congreso de los Diputados cuando está reunida en sesión plenaria. En este caso no era el Congreso de los Diputados, eran las Cortes Generales, puesto que estaba reunida en sesión plenaria el Congreso y el Senado para aprobar la ley de abdicación. Se disolvió una manifestación muy poco numerosa, por otra parte, porque allí había 30 personas, que era ilegal, y se aplicó la legislación vigente, que es identificación y propuesta para sanción de los promotores y organizadores, que es exactamente lo que marca la ley.
Y si me quieren llevar a los tribunales por eso, pues que lo hagan. Yo al respecto no tengo nada más que decir. Respecto a las otras cuestiones, yo sí que creo, por supuesto, Izquierda Unida, por supuesto, que en las manifestaciones en las que participa, desde luego en las manifestaciones que convoca Izquierda Unida, la tónica general no. Yo creo que en el 100% de los casos es que no hay incidentes. Son manifestaciones pacíficas. Y yo sí que creo que la irrupción en el panorama político de Podemos, con independencia de otras valoraciones, sí que contribuye, y por eso decía antes que a mí me alegra que movimientos antisistema actúen dentro del sistema, porque sí que es verdad que yo creo que eso sí que tiene que ver con el descenso de la conflictividad interna y, sobre todo, con un menor número de alteraciones del orden público. Yo sí que lo creo. Evidentemente Madrid no es segura, es muy segura. Y respecto al panorama político, bueno, yo no sé qué es lo que va a pasar en el futuro, pero yo sí que creo que nosotros tenemos que sacar las conclusiones oportunas y pertinentes del análisis de las elecciones europeas. No tendría sentido que hiciéramos un análisis equivocado, pero también creo que unas elecciones europeas son unas elecciones europeas. Y hacer una extrapolación automática de unas elecciones europeas con unas elecciones de ámbito nacional o locales y autonómicas no se puede hacer porque verdaderamente pues no sería razonable. Por cierto, aprovecho que he visto al presidente de la Audiencia, ya que hablábamos de justicia, de la Audiencia Provincial de Madrid, también para agradecerle su presencia, y también al presidente de CEIM, que también le estoy viendo por aquí. Muchas gracias. Lara Velasco dice, usted es una clara defensora de la integración de la mujer en la política y en el mercado laboral. ¿Ha llegado el momento, en su opinión, de que el PP adquiera el compromiso de la paridad en las listas electorales y en los cargos del partido? Yo estoy absolutamente en contra de las cuotas, pero no ahora, sino siempre, y no lo voy a estar jamás. Creo que es de las pocas cosas en la vida en las que no pienso cambiar de opinión. A mí me parece que lo de la paridad pues es algo que no es compatible con una sociedad avanzada. Yo no voy a entrar a valorar, porque además estoy segura de que ha sido así, la importancia de los movimientos feministas, la lucha de grupos de mujeres por los derechos de las mujeres, pero estamos hablando de cosas del siglo pasado y del anterior incluso. Yo creo que en el siglo XXI los únicos principios que tienen que regir en la política, y no solo en la política, en la empresa, en la vida diaria, son exclusivamente el principio de mérito y capacidad, exclusivamente. Y a lo mejor pues no tiene que haber paridad, sino que tiene que haber pues una lista que esté formada exclusivamente por mujeres o exclusivamente por hombres. Insisto, el principio de mérito y capacidad es incompatible con ningún otro criterio, que a mi modo de ver es discriminador, y yo desde luego como mujer lo rechazo absolutamente. ¿Está usted a favor de las listas abiertas y que los ciudadanos puedan escoger de una lista el último, el primero o el del medio? Yo creo que sí, que las listas abiertas sería dar un paso en avanzar en la democracia interna de los partidos. Permitirían probablemente pues que el ciudadano pueda elegir, digamos, de una manera más directa a sus representados. A mí me parece que las listas abiertas probablemente es algo a lo cual en algún momento llegaremos. Pero, lógicamente, este tipo de cosas hay que ir haciéndolas de una manera gradual y de una manera que no suponga desestabilizar el sistema. Pero sí, yo soy partidaria de las listas abiertas. Carlos Contreras le pregunta qué piensa hacer usted para resolver los problemas en los centros de migrantes en Madrid, como el de Aluche. Bueno, la situación de los CIES, de los centros de internamiento de inmigrantes, de estancia de inmigrantes, no es una competencia directa que yo tenga como delegada del Gobierno, sino que es algo que depende directamente del Ministerio del Interior. Por tanto, mi competencia se limita exclusivamente a, como responsable política, a pues, hacer un seguimiento de la situación de esos centros, cosa que también he de decir hice prácticamente desde el primer momento, porque creo que la visita al CIE de Aluche en la Avenida de los Poblados fue, yo no sé si la primera o si no fue la primera, fue la segunda o la tercera cosa que hice nada más ser nombrada delegada. Fui a visitarlo, y además fui a visitarlo sin avisar,
con el jefe superior de policía para ver realmente cuál era la situación y las condiciones de estas instalaciones. Y he de decir también que a mí me sorprendió, porque yo iba con una idea prefijada por noticias que habían aparecido en los medios de que aquello era pues un lugar donde verdaderamente era inevitable, y he de decir que las instalaciones que yo vi pues eran unas instalaciones evidentemente que hay que mejorar, pero que eran dignas, y que además las personas allí internadas, porque estamos hablando no de un centro penitenciario, pero es un centro de internamiento de extranjeros en un régimen no de libertad, eran unas condiciones desde luego compatibles con los derechos humanos, estaban bien tratados. Yo tuve además oportunidad de hablar con muchos, directamente con muchos de los internos que había ahí, y verdaderamente pues yo salí con una idea más positiva, he de reconocerlo, que la que tenía al entrar. No obstante, se han modificado hace pocos meses el reglamento de funcionamiento interno. Yo creo que esto era algo muy necesario, sobre todo porque el Cuerpo Nacional de Policía no tiene por qué realizar esa labor asistencial que realizaba dentro de los propios centros. La policía lo que tiene que hacer es realizar una labor de vigilancia, de seguridad del centro, y a partir de ahora, con la nueva normativa aprobada por el Ministerio del Interior, serán representantes o personal cualificado de organizaciones no gubernamentales y demás las que van a realizar esas labores asistenciales, cosa que yo creo que es muy positivo. No obstante, pues a mí me parece que todo en la vida es mejorable, y desde luego todo lo que se pueda mejorar este tipo de centros, pues sin duda bienvenido sea. César Álvarez dice: el reciente pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial sobre uno de los supuestos en que se prohíbe el aborto no debería aprovecharse por el Gobierno para reconsiderar, incluso retirar el proyecto de ley. Mire, yo ya he dado mi opinión en muchísimas ocasiones sobre este asunto, sobre el tema del aborto. Yo lo que creo es que hay que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios, todos por parte del Gobierno, para tratar de conseguir el mayor consenso social en una ley que regula un asunto que es tan delicado, que afecta además no solamente a cuestiones políticas, sino a cuestiones personales, sociales, a cuestiones que afectan al propio ámbito de creencias, incluso en algunos casos religiosas también, que es un tema además que provoca una división tan feroz en la sociedad española. Yo creo, y lo he dicho en varias ocasiones, que con independencia de opiniones personales, y yo en este tema tengo la mía y la he expresado en muchas ocasiones, que fue un gran error del Gobierno anterior modificar una ley que era del Partido Socialista, una ley de supuestos, pero que había conseguido que el aborto hubiera dejado de ser un problema para una gran mayoría de los españoles. Con la modificación de esa ley y, sobre todo, con la introducción en esa ley de determinadas circunstancias, como el hecho de que las menores de 16 años puedan abortar no solamente sin el consentimiento, sino sin el conocimiento paterno, cosa que a mí personalmente me parece algo completamente disparatado. O sea, no tiene ningún sentido que una niña menor de edad tenga que pedir el permiso paterno para hacerse un tatuaje, un piercing o para cualquier cosa, y sin embargo pueda abortar sin el conocimiento de los padres. Igual que, a mi modo de ver, no tiene ningún sentido que una persona adulta tenga que pedir una receta médica para poder obtener un antibiótico en una farmacia, y sin embargo a un menor de edad se le pueda dispensar sin ningún tipo de control médico la píldora del día siguiente, que es un medicamento que, por otra parte, tiene unas determinadas consecuencias para la salud. Esos son los dos puntos en los que a mí me parece que la ley de Zapatero de regulación del aborto, la modificación que introdujo en la legislatura pasada al respecto a la legislación que ya había que cambiarla. Era un compromiso del Partido Popular cambiar esa legislación que nosotros y que una buena parte de la sociedad española, también de los votantes socialistas, estoy segura que no comparten que las niñas de 16 años, insisto, puedan abortar sin conocimiento paterno. Por tanto, creo que había que modificarla. Ahora bien, yo lo que espero de verdad es que se pueda llegar a un amplísimo consenso, por lo menos al mismo consenso que tenía la primera ley del aborto, o por lo menos al mayor consenso posible en un tema que, insisto, es tan delicado y afecta de una manera tan directa a tantos y tantas familias.
Antonio Segovia dice, en su discurso ha hablado usted del riesgo de extensión del conflicto en Cataluña a otras regiones. Ha dicho limítrofes, en alusión probablemente al País Vasco. Pero, ¿qué piensa de los movimientos independentistas en su tierra de origen, Galicia? ¿Se le ocurre algún modo de convencer a Artur Mas para que reconsidere su posición? ¿Estos males tienen remedio? Bueno, todo en la vida tiene solución menos la muerte, todo. Lo que pasa es que a veces los remedios son complicados porque las situaciones hay que analizarlas en el contexto en el cual se producen. Nosotros estamos viviendo una situación de gravísima crisis económica, crisis política, también crisis institucional, y esto está siendo aprovechado por algunos pues precisamente para realizar una serie de reivindicaciones que son reivindicaciones territoriales, pero que muchas veces se basan en el victimismo económico, en el agravio económico. Es decir, se reviste a esas reivindicaciones territoriales de un componente económico. Se vende a los ciudadanos de determinados territorios el que están siendo maltratados por el resto de España, y eso hace que en ese contexto de crisis determinado tipo de ideas pues puedan tener mayor calado y mayor predicamento. Territorios limítrofes, bueno, el País Vasco y Cataluña no es que lo sean mucho, pero vamos, efectivamente el problema independentista existe también en el País Vasco, con un quizá enfoque diferente en estos momentos que lo que está pasando en Cataluña. Me refería también a que traspasa incluso las fronteras de España, porque el país, en algunos casos se reivindica también una zona fronteriza. Yo creo que en Galicia, sin embargo, el independentismo gallego está siendo de alguna manera controlado no solamente por la propia sociedad gallega, sino también por la propia acción del gobierno gallego que encabeza el presidente Núñez Feijóo. Y no está siendo, afortunadamente, de facto un problema real, sino es algo que existe ahí, pero no creo yo que constituya un problema real. En todo caso, cualquier medida, cualquier determinación, cualquier solución en este sentido solamente puede ir de manos de la legalidad vigente y, por supuesto, en el marco de la Constitución. Paloma Cervilla, de ABC, dice: Rajoy ha anunciado la puesta en marcha de un plan para impulsar al Partido Popular y recuperar el voto perdido. ¿Cómo cree que debería ser este plan? ¿Qué hay que hacer para recuperar la confianza? Bueno, pues evidentemente no soy yo quien para decirle al presidente de mi partido cómo tiene que ser ese plan, en el cual además me consta que hay muchas personas trabajando. Estaba hace un momento el vicesecretario general de mi partido. A mí me consta que hay muchas personas, no solamente en la estructura del partido, sino a través de los diferentes gobiernos autonómicos del Partido Popular, que están aportando ideas y viendo su visión, porque además el problema no es igual en todos los sitios, y yo creo que hay que hacer un análisis exhaustivo, no diría comunidad autónoma por comunidad autónoma, que también, sino prácticamente provincia por provincia, distrito por distrito, municipio por municipio y casi mesa electoral por mesa electoral, para ver efectivamente, porque la problemática, por hablar de Madrid, la problemática en la zona oeste, y veo aquí algunos de los alcaldes, no tiene nada que ver con la problemática en el sur de Madrid, y en la propia ciudad pasa igual. Por tanto, el análisis va a haber algunas cosas que con carácter general todos los políticos vamos a tener que hacer. Entre otras cosas, eso pasa ineludiblemente por recuperar la confianza de los ciudadanos. ¿Eso cómo se hace? Si yo tuviera esa solución, pues probablemente no estaría donde estoy, pero yo desde luego lo único que puedo decir al respecto es que cada uno en nuestro ámbito de responsabilidad, y yo sin duda en mi ámbito de responsabilidad, que es mucha y muy grande, pues lo que hay que hacer es trabajar mucho, tener mucha cercanía con el ciudadano, hacer un esfuerzo de pedagogía para comunicar además también nuestros mensajes y, sobre todo, yo creo que intentar ser en la medida de lo posible lo más transparentes y lo más cercanos, pues para que el ciudadano nos perciba como lo que somos, personas que trabajamos con vocación de servicio público de una manera honesta e infatigable, buscando el bien y buscando, en definitiva, lo mejor para nuestro país y para los españoles. Eso es lo que somos. No somos capaces de transmitirlo y creo que en eso sí que tenemos que hacer un importantísimo esfuerzo. Pero yo sí creo
que el problema en estos momentos de la política en general es la desafección y, desde luego, creo que el principal problema que tiene en estos momentos el Partido Popular, concretamente, es que pues, hay muchos de nuestros votantes que se han quedado en casa y eso tenemos que ser conscientes de ello y hacer lo que sea. Creo que tenemos tiempo para recuperar esa confianza. No sé si la hemos perdido, pero de momento está en stand-by y la tenemos que recuperar. Luis Zendoya dice, casi nadie la cree cuando usted dice que no está en la carrera para ser candidata en las elecciones municipales y autonómicas del año próximo. Hace unos días, en este foro, los sociólogos Arriola y Toaria reconocieron que el Partido Popular, al día de hoy, no conseguiría la mayoría para gobernar ni en el Ayuntamiento de Madrid ni en la Comunidad. Sara Medialdea, de ABC, dice, si Rajoy la llama a competir por la Alcaldía de Madrid, lo dejaría todo. Y Luis Zendoya dice, y en ese caso, ¿cuál de las dos candidaturas preferiría teniendo en cuenta su experiencia en el Parlamento Regional? ¿Dirigir la Ciudad de Madrid o la Comunidad de Madrid? A ver, a mí esta pregunta yo creía que me la habían hecho ya de todas. No, pero me la han hecho muchas veces, pero yo pensaba que me la habían hecho de todas las maneras posibles y acabo de descubrir que no. O sea, ya esta es la pregunta trampa o como se conoce comúnmente como la pregunta mamporrera, con disculpas, con perdón. Lo digo porque, claro, es decir, si a cualquier persona de las que estamos aquí del Partido Popular, cualquiera, o sea, elegida al azar, se le dice, y si a usted Rajoy le dice que se tiene que ir al Tombuctú, pues es que si el presidente del partido nos pide a cualquiera de nosotros un sacrificio o no sacrificio, pues es que yo francamente no conozco todavía a la persona que le diría que no a Rajoy, porque además entiendo que tiene que ser así. Yo entiendo que una persona, con independencia de sus deseos o sus preferencias, tiene que estar, y más aún en un momento de dificultad como el actual, para lo que se le necesite. Ahora, claro, esto conlleva que digan no se ha descartado, luego significa que es que está en esa carrera sucesoria. Pero claro, la pregunta empezaba con la reflexión de casi nadie le cree cuando dice, pues mire, yo, pues es que ya, de verdad que ya no sé cómo decirlo, es que no estoy en ninguna carrera sucesoria de nadie absolutamente, ni del Ayuntamiento de Madrid, ni de la Comunidad de Madrid. Si quien hace la pregunta me conociera un poco más, probablemente se daría cuenta de que lo que digo es verdad, porque yo tengo la malísima costumbre de decir la verdad siempre y de decir lo que pienso siempre también, o casi siempre. ¿No cree usted, delegada, que ya es momento para que el Partido Popular decida si quienes ocupan estos cargos, alcaldesa de Madrid o presidente de la Comunidad de Madrid, van a continuar o que, por el contrario, va a haber otros candidatos? ¿No cree que se está ya en el tiempo límite? Yo creo que no. Primero, porque nuestros adversarios no han determinado quiénes son sus candidatos, entonces no tendría ningún sentido que nosotros, que además estamos gobernando ya, es decir, que de entrada tenemos unos candidatos que son los candidatos naturales, tuviéramos que mover una ficha cuando quienes tienen que esforzarse más para poder arrebatarnos esas plazas no lo han hecho, no, es que sería completamente absurdo que nosotros lo hiciéramos. A mí me parece que no, por tanto, se debe de dar ese paso en tanto en cuanto nuestros adversarios pues no determinen los candidatos. En todo caso, como no me corresponde a mí, sino que le corresponde al Comité Electoral Nacional de mi partido, como dicen los estatutos, la designación de esos candidatos, pues es que no tendría tampoco ningún sentido que yo dijera cosa diferente. Yo, obviamente, estaré a lo que diga el partido en ese asunto y en cualquier otro. Pero vamos, sí que he de decir que sean quienes sean los candidatos, yo lo que sí que quiero decir muy claramente, o sea, que nadie tenga la más mínima duda, que yo voy a trabajar como el primer militante y como la última de las militantes que soy, voy a trabajar con todas mis fuerzas y de una manera hasta donde llegue, que va a ser, como se dice por ahí, eso de dándolo todo. Voy a trabajar para ayudar a mis compañeros a que continuemos manteniendo la confianza mayoritaria de los madrileños y que podamos, por tanto, seguir gobernando no solamente en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, que parece que Madrid solo es el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros tenemos un número muy importante de ciudades de más de 20.000 habitantes, de ciudades de más de 200.000 habitantes, y creo que ese esfuerzo lo tenemos que hacer en todos y cada una de las ciudades que hay dentro de la Comunidad de Madrid.
La última pregunta la hace Lara López de La Sexta. Dice, ¿puede hacer una valoración, puede dar detalles sobre la presunta fuga de un accidente el sábado del hijo de Gallardón? Mire, yo no puedo dar más detalles más allá de lo que ha salido en algún medio de comunicación, porque además es un asunto en el que no intervino la Policía Nacional para nada, sino que fue un asunto de la Policía Municipal, según tengo entendido. Fue un asunto menor de una... Bueno, hablar de colisión, por lo que a mí me han transmitido, me parece incluso excesivo. O sea, fue un rozamiento, entre comillas, de dos vehículos. Más allá de eso, yo no tengo mayor información. Supongo que hay unas diligencias iniciadas por la Policía Municipal de Madrid y si como consecuencia de esas diligencias el asunto deriva en cualquier otra instancia, más allá de las decisiones que tengan que tomar las compañías aseguradoras de los dos vehículos que se vieron implicados en eso, pues yo, lógicamente, más allá de eso, tampoco tengo más que decir, pero, insisto, es un tema que tendrá que seguir el cauce que siguen de manera habitual, que se sigue cuando ocurre una colisión que, por lo que tengo entendido, fue pequeña y no produjo absolutamente ninguna víctima ni peligro de que la hubiera y, por tanto, al respecto tampoco tengo mucho más que decir. En nombre de BT, Asisa y Red Eléctrica de España, el presidente de esta última compañía, don José Folgado, va a despedir el acto. Felicitar muy sinceramente a la ponente por su brillante exposición y también, naturalmente, por su eficaz labor, porque con las propias cifras que nos ha proporcionado, pues se ha reducido claramente la delincuencia en la comunidad autónoma de Madrid, de la que ya es delegada del Gobierno. La verdad es que para mí, permitidme que diga esto, Cristina Cifuentes ha sido y es referente en muchas cosas, sobre todo en tres: valentía como actitud vital, coherencia en los planteamientos y claridad expositiva siempre. Es decir, un auténtico liderazgo que ha ejercido. Por supuesto que serán todos los cuerpos y fuerzas de seguridad los que han colaborado a estas buenas cifras, pero naturalmente tiene que haber un líder y Cristina ha sido líder. Hoy ha habido naturalmente un presentador de Cristina Cifuentes de lujo, el presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. La verdad es que dijo cosas muy importantes. Hubo una muy clara con la que me he quedado: el modelo constitucional sigue siendo vigoroso. Qué importante es afirmar esto, me parece, en estos momentos históricos, Alberto. Yo no soy gallego, pero sí de al lado. Mi apellido y mis orígenes me sitúan muy cerca y a lo mejor se me pegan algunas de esas cualidades que hay, ¿verdad?, en esa tierra tan querida. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por su presencia.